El presidente de la Nación, Javier Milei, ya retornó a la Argentina, arribó a Buenos Aires hoy cerca de las 9 de la mañana, tras haber participado de la Asamblea General de las Naciones Unidas ayer en la ciudad de Nueva York. Y más allá de su participación, más allá de algunos contactos que tomó, sobre todo con el mundo económico, una reunión con el empresario Elon Musk, hubo una reunión también con un grupo de inversores al margen de la que mantuvo Caputo con el evento organizado por JP Morgan. Digo, más allá de toda esa agenda, lo que seguramente quedará en firme de esta visita, de este primer viaje de Javier Milei como presidente de la Nación a la Asamblea de las Naciones Unidas, será su discurso ante los líderes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuvo palabras durísimas. ¿Contra quién? Contra todo, contra la propia Organización de las Naciones Unidas, contra los principales proyectos que tiene la ONU por delante, en particular la Agenda 2030, en particular el llamado Pacto del Futuro, que suscribieron muchísimas naciones en ocasión de esta asamblea. Y desde luego se despachó también con una serie de críticas hacia el rol que tiene la Organización de las Naciones Unidas en el mundo. Esto es una parte de lo que decía ayer el presidente Javier Milei. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Bueno, casi que el discurso de Milei se explica solo. Después agregó frases como que la ONU es impotente para brindar soluciones a los conflictos globales, que es una organización incapaz, que además de promover políticas que llamó socialistas o colectivistas, no cumplió con su misión de defender la soberanía territorial. Allí habló, por supuesto, del conflicto de Malvinas y también dijo que él venía a defender la posición de la Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas. Bueno, más allá de lo que Milei haya dicho sobre la Argentina, está muy claro que fue allí a explicarle al mundo que el mundo está equivocado. Vamos a hablar de esto con Alberto Ruscolequier, analista internacional, para ver qué le sirve, ¿no? Al final del día, qué le puede servir y en qué lo puede perjudicar a la Argentina estas palabras tan duras del presidente Milei. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, mira, Fernando, lo que hay que decir realmente es que Milei no sorprendió en cuanto a su discurso. No se esperaba tampoco otra postura. Habida cuenta de lo que él dijo en las Naciones Unidas, su primer discurso en calidad de presidente en esta asamblea,
la verdad que reafirma una vez más lo que él venía sosteniendo aquí en la República Argentina. Veamos. En principio, bien decís vos, la verdad que el discurso de él, Fernando, se explica solo. Condenó, por supuesto, esta actitud socialista, colectivista, intervencionista de las Naciones Unidas, y en unas partes también hay que entender de que Milei le habló a la derecha global, Milei le habla también a la derecha a su base de votantes, pero también es cierto, veamos un poquitito algunas partes de lo que él dijo. Respecto de que la ONU es impotente, esto es totalmente cierto, Fernando. Veamos un poquitito. Fijémonos que, por ejemplo, el tema del Medio Oriente no pudo nunca ser administrado por las Naciones Unidas. El mismo, por ejemplo, el Medio Oriente, cuando Hezbollah en la Segunda Guerra del Líbano ataca a Israel en el año 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite una resolución de agosto de ese año, que es la resolución 1701, que decía que Israel se tenía que quedar en la frontera del Líbano y que Hezbollah se tenía que quedar al norte del río Litani, que era aproximadamente una milla. Esa zona de amortiguación, en teoría, iba a estar controlada por la UNIFIL. Finalmente Hezbollah hizo lo que quiso y las Naciones Unidas se demostró una vez más impotente frente a ese conflicto. Se mostró también impotente respecto a la invasión de Rusia con Ucrania. Recordemos que incluso en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 5 son permanentes, entre ellos Rusia, que son los únicos 5 que tienen derecho a veto de una resolución. Claro, Rusia invade Ucrania y está formando parte de las Naciones Unidas. Veamos también en consecuencia que las Naciones Unidas no pudo parar absolutamente ningún conflicto internacional. Las Naciones Unidas realmente hay que decir que en una gran parte de los países que la integran, que son 193, ni siquiera respetan derechos humanos en muchos países de ellos. Bien, ahora, al mismo tiempo, Alberto, allí la pregunta sería, más allá de todos estos temas, en los cuales hay algunos que son verdades evidentes, hay otros que podrían ser más discutibles. Milei no es un analista, Milei es el presidente de la Argentina. Cuando participa en un evento de estos, uno supone que tiene una estrategia favorable al país en cuanto a sus relaciones internacionales. Ir a plantear todo esto a la Asamblea, ¿en qué favorece a la Argentina? Pues la pregunta es, ¿en qué lo favorece o en qué lo perjudica? Fíjate vos que hay discursos, por ejemplo, de otros países que también mostraron un alineamiento total y absoluto. Milei, recordemos, Fernando, que él cuando asume el gobierno, él que dice, se desmarca de los años anteriores, respecto de que, y lo dice Milei, que abandona la política de supuesta esa neutralidad. Sí. Él ahora declama un alineamiento total, absoluto, con Occidente, con Israel, con Estados Unidos, hace un panegírico en contra, por supuesto, de todos los movimientos terroristas. Es discursos que rompen por lo menos una tradición total de la República Argentina. Ahora, si vos me preguntás, si el discurso hubiera sido diferente, hubiera beneficiado a la Argentina, yo básicamente no lo creo demasiado, porque hay que definir lo siguiente. Yo, por supuesto, coincido en parte con vos, Fernando, de que la verdad, yo no soy partidario de tener actitudes confrontativas en temas internacionales. También hay que decir que, fíjate vos, hay rispideces, por decirlo elegantemente, en la relación de Milei con Lula, con Petro ni que hablar, con Maduro, por supuesto, bueno, Maduro ya es Venezuela es un paria de las naciones. La verdad es que no es que yo personalmente creo de que va a perjudicar económicamente a la Argentina ese discurso en absoluto. Fíjate vos que, por ejemplo, Argentina va a tener que hacer un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. El 5 de noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos. No se sabe, las paridades hoy son bastante cercanas, tanto del demócrata como del republicano. Hay quienes dicen que si gana Trump, Argentina va a tener una mayor consideración respecto de su refinanciamiento de la deuda. Yo personalmente creo de que independientemente, Fernando, de que gane o Kamala Harris o Donald Trump, el acuerdo con el Fondo Monetario va a existir. Porque definitivamente. La verdad, ahora, el punto, por eso digo, el punto es determinar cuál es la estrategia. Ahora, ese acuerdo va a existir. Ahora, seguramente el gobierno de Milei va a tener que sentarse a negociar con directivos del fondo que vienen de algunos países que son aquellos a los cuales ayer Milei les dijo que han fracasado. Es verdad, pero fíjate vos, es muy buena tu postura, Fernando. Fíjate vos
¿quiénes son los accionistas principales del fondo? El número uno, Estados Unidos, algo así como el 17% de la participación del fondo. Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón y estamos hablando de Alemania. Históricamente, por un lado, esos países se mostraban duros de que no hay que tener condiciones muy laxas en la refinanciación, pero finalmente las decisiones políticas, te digo la verdad, Fernando, cuando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional tiene que tomar decisiones muy grandes respecto, fíjate vos, de firmar un acuerdo. Una cosa es lo que dice el Board of Directors, el directorio del fondo, pero Cristalina Georgieva levanta el teléfono y ¿a quién llama? A la Secretaría del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, que es en definitiva la que le da el ok político para que sí o para que no. Y Estados Unidos, hay que entender de que tiene una estrategia de limitar la actuación de, por ejemplo, de China dentro de América Latina, ¿correcto? Y muy particularmente en Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos no va a hacer nada en contra de los intereses de la República Argentina, más allá de que gane Kamala Harris o Trump, porque la observación eso está claro. Ahora, Unidos... volviendo, Alberto, al punto de la reunión de ayer, no estamos dando una señal siempre de extremismo en la Argentina, o sea, estamos dando una señal. Hasta hace poco éramos los únicos que se sentaban en la misma mesa que Venezuela, cuando el mundo entero le había dado la espalda, y ahora somos los únicos que venimos a romper con una agenda y a no firmar lo que firma casi todo el planeta. Es correcto, en eso por supuesto coincido contigo. La verdad que hay una actitud, si querés llamarlo, disruptiva de la Argentina en cuanto a los posicionamientos históricos y en cuanto a una nueva manera de enfocar esta famosa pacto del futuro o agenda o los puntos del año 2030. ¿Me entendés? Yo particularmente, Fernando, creo de que lo que se cocina mucho en las Naciones Unidas tiene mucho por la galería, porque los hechos concretos son los que uno tiene que observar. ¿Qué te quiero decir con esto? Los discursos son para que los líderes a veces marquen una posición determinada, pero la realidad pasa muchas veces por otros carriles. A veces grandes discursos y discursos muy de no confrontación, de acuerdos y demás, finalmente no llegan tampoco absolutamente a nada. El mundo también hay que entender de que ha cambiado. No solamente Argentina, cambió América Latina, cambió Europa, los conflictos que están habiendo, las divisiones, las pulseadas geopolíticas China y Estados Unidos, el eje China-Rusia-Irán, Venezuela abrazándose a ese eje. ¿Qué te quiero decir con esto? No vemos una masa uniforme cuando decimos Naciones Unidas. Yo te diría que las naciones son unidas por el foro en el cual se reúnen, pero la verdad que estamos viendo ejes que se forman. Y no soy de los que cree que, yo personalmente creo que por supuesto los discursos tienen que ser discursos de alguna manera contemporizadores, uno tiene que encontrar, porque la política es el arte de limar las diferencias. Pero también es cierto de que el mundo, estamos viendo un mundo muy disruptivo, un mundo casi como que se cae a pedazos. Eso está claro y uno puede acordar con lo que decís. Lo que me parece que sigue sin respuesta es cuál es la estrategia que sigue Milei y que sigue la Argentina con esta clase de discursos, más allá de que puedan ser razonablemente correctos, en el sentido de que Milei no es un analista, no es que va allí a dar opiniones, no está allí presentando un libro, digamos, está marcando la estrategia de las relaciones exteriores del país. Eso es lo que no termina de quedar en claro. Pero considerás ahí el punto que yo te digo, que lamentablemente en este terreno, como pasa muchas veces también en la economía, también la Argentina sigue la política del péndulo, ¿no? O se ubica llamativamente de un lado o llamativamente del lado opuesto. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por vos. Y simplemente te quiero comentar, Fernando, que es tan cierto lo que vos decís, que la Argentina históricamente careció de una política consistente en las relaciones internacionales. Y esto también hay que decirlo. Gracias, claro, Fernando. Es así.